Cultura bíblica sin censura, a través de Unidos por los Pueblos sin Biblia, te invita al seminario La Biblia, el Gran Libro, impartido por Cristian Gómez, presidente y fundador de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras en México. El día de hoy, yo quiero presentar a ustedes a un hermano muy querido para nosotros, el hermano Cristian Gómez. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Y seguramente que yo me quedaría cortísima para poder presentarlo, pero voy a hacer un intento para presentarlo. El hermano Cristian es licenciado en Filosofía por la UNAM, universidad donde se desempeña como académico actualmente. Tiene una especialidad en Filosofía de la Ciencia. Se ha dedicado por más de 40 años a rescatar libros antiguos y fundar el Museo de la Biblia desde el año 2000. A su vez es miembro de Asociación Mexicana de Museos, Concilio Internacional de Museos, Asociación de Bibliotecas con Fondos Privados, con el fin de elevar la educación de nuestro pueblo a partir de este pilar de la cultura occidental. Promover la tolerancia y la pluralidad de pensamiento desde el estudio histórico, científico y filosófico del texto más leído y traducido de la humanidad. Ha realizado más de 120 exposiciones itinerantes en la Ciudad de México y Estados Unidos y varios lugares de provincia en espacios como la UNAM, la UAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Colegio de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Museo del Periodista, Museo de Guadalupe INA, Biblioteca José Vasconcelos, casas de cultura, iglesias y grupos de todas las procedencias culturales y religiosas. Todo ello sin la aportación financiera de entidades gubernamentales o privadas. De igual manera, se destaca su apoyo a grupos vulnerables en comunidades originarias que se encuentran en situación de discriminación y la creación de cursos de cultura que en su momento han contado con un aval de la UNAM. Y bueno, podríamos decir muchísimas cosas más de nuestro querido Cristian Gómez, pero bueno, yo los quiero dejar el día de hoy con su presentación, que lleva como título La Biblia, el libro más importante a lo largo de la historia. Pues bueno, hermano Cristian, el micrófono es suyo. Adelante. Muchas gracias. Un gran escritor, un intelectual del siglo XIX en España, que se llamó Donoso Cortés, dice que la Biblia hoy para muchos es una mera fábula. Él usa la palabra ludibrio, que querría decir oprobio, escarnio, y a eso nos enfrentamos en nuestra época, nosotros también, a un gran desprecio por la Biblia. Por eso es importante que repasemos por qué para creyentes y no creyentes habrá que reconocer que la Biblia ha sido el libro más importante de la humanidad y, por supuesto, de la cultura. Dice Donoso Cortés que ciertamente para muchos es oprobio, pero en tiempos pasados fue estrella del oriente, a donde han ido a beber su divina inspiración todos los grandes poetas occidentales del mundo, en el cual han aprendido el secreto de levantar los corazones y de arrebatar las almas con sobrehumanas y misteriosas armonías. Ese libro es la Biblia, el libro por excelencia, dice Donoso Cortés. La Biblia fue el primer libro impreso en la historia cuando Johannes Gutenberg, allá en 1452, inventa la imprenta de tipos móviles. Cuando terminó el milenio, se llamó a la invención de la imprenta el invento del milenio, el invento que transformó
radicalmente a la cultura y al conocimiento. Y precisamente de entre los millones de libros impresos a la fecha, fue el primer gran libro impreso en la historia, la Biblia. Ha sido el primer libro en muchos otros temas. Por lo pronto, a lo largo de muchos años, de muchos siglos, por ejemplo, cuando menos desde el siglo II de la era cristiana hasta la invención de la imprenta, la Biblia es el libro más copiado de la humanidad, hablando de manuscritos. Porque para el siglo II de la era cristiana, la Biblia ya estaba traducida al griego, el Nuevo Testamento se había escrito en griego, así que ya entraba en la cultura universal. Hay que decir que fue con la Septuaginta, la traducción al griego, que se hizo mucho tiempo antes, alrededor del año 250 a.C., es cuando la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, pasa del hebreo, una lengua ya incluso en desuso para un pueblo de un rinconcito del mundo, se traduce al griego el Antiguo Testamento, y de esa manera la Biblia entra a la literatura universal y se constituye en una de las obras más importantes de la gran biblioteca de Alejandría. Desde esa época hasta, repito, el siglo XV, la invención de la imprenta, es el artefacto del que tenemos más objetos de toda, por ejemplo, de toda la Edad Media, ¿no? Sí, hay muchos otros tipos de libros y objetos que han permanecido, pero sobre todo manuscritos bíblicos. Y a lo largo de esos siglos de copiado, es al ir copiando la Biblia conforme evoluciona la tipografía, es decir, las familias tipográficas. Las mayúsculas, que eran las únicas que existían, dan paso a las minúsculas en el Imperio Bizantino con el objeto de copiar más rápidamente la Biblia. Pero también para copiar lo más bellamente la Biblia, no solo copiarla, sino con las letras más hermosas posibles, algunas letras muy grandes llamadas capitulares, todo el desarrollo de muchas de las fuentes que hoy usted tiene en su computadora y que muy fácilmente manda a su impresora, fueron desarrolladas por los copistas bíblicos. Lo mismo que el arte de la iluminación, de los miniados, es decir, de esos colores tan costosos como el rojo, el azul, el dorado, con que se ilustraban las grandes Biblias de aquella época, y también escenas bíblicas y escenas simbólicas con que muchas de las Biblias se adornaron. De hecho, el libro con las ilustraciones más hermosas de toda la historia de los libros es una Biblia del siglo XI que se llama la Biblia de San Luis. Es una Biblia con más de 5,000 ilustraciones en estos colores, en este oro que les comento. Entonces, sí, la Biblia corre a la par de la historia de la imprenta, de la historia de la escritura, de la historia de la tipografía y de la historia de la encuadernación y del formato de los libros y de la iluminación de los libros. Por lo pronto, entonces, la Biblia como pauta y como tesoro bibliográfico tiene una gran importancia. Al principio decía Arisbe que le daba gusto ver caras nuevas, pero todos tienen la cámara apagada. Yo pediría a los que sí se peinaron que la aprendan, porque eso de hablar con una pantalla negra resulta medio extraño, ¿no? Por cierto, ya estamos a la distancia en diferentes colonias y ciudades, y si encima es una pantalla negra, bueno, como que no es lo mismo. Gracias a todos los que atentamente nos están haciendo caso. Muy bien, la Biblia fue la primera gran traducción de la historia de la humanidad.
el primer gran libro traducido. No solo fue el primer libro impreso, sino en esta versión que cité hace rato, que se llama la Septuaginta, fue la primera gran traducción. Nunca ningún imperio, ningún reino había hecho el paso de una lengua a otra lengua con las prácticamente 1500 páginas que tiene la Septuaginta. Pero además era pasar de una lengua semita, el hebreo, a una lengua indoeuropea, el griego. Por primera vez una obra religiosa en la que no solo se traducía de una lengua a otra, sino se trasvasaba de una cultura semita, judía particularmente, a una cultura helenista, a una cultura griega. Así que esa es otra de las cualidades que hace de la Biblia un libro único. Yo le llamo que la Biblia es precisamente un libro sui generis, un libro único porque varias de estas razones, ¿no? Es el primer gran libro impreso, es el único libro que en realidad es una colección de textos. No hay otro libro que reúna textos que provengan de más de 1000 años y que se haya hecho en 3 lenguas diferentes y que represente a más de 100 autores, muchos de ellos desconocidos, con muchísimos tipos de géneros literarios, con muchísimos temas, y que todos ellos redunden en una trascendencia espiritual, lo que la hace más llamativa en el sentido de que cuando la gente habla de religión nunca se pone de acuerdo. Y en la Biblia todos estos autores de tantas épocas, en tantos géneros, de tantas lenguas que no se conocieron entre sí, tocan el tema espiritual, el tema religioso, y resulta sorprendente la unidad de la Biblia. Esa es otra de las cualidades que la hace un libro único. También, bueno, cuando la Biblia es no solo el primer gran libro traducido en la historia humana, sino el más traducido de toda la historia. En este momento hemos rebasado ya las 3300 lenguas en las que existe cuando menos una porción de la Biblia. También es un libro, una recopilación que ha producido alfabetos, especialmente en los primeros siglos de la época cristiana. Muchas culturas a las que llegó el Evangelio, como pueden ser, por ejemplo, los armenios, estaban en las mismas condiciones que estuvieron hasta hace poco algunas de nuestras lenguas indígenas mexicanas, porque son idiomas que no se escriben. Así que para poderles fortalecer el evangelio que los misioneros habían compartido y darles la Biblia para fortalecer esa predicación, necesitaron primero crear alfabetos para después poder traducir la Biblia pues a muchísimas de las lenguas antiguas. Algunas tenían alfabeto, otras no, pero les voy a mencionar algunas de las lenguas que llamamos versiones antiguas. El árabe, el siríaco, el copto. Bueno, dentro del siríaco tenemos el jacobita, tenemos el nestoriano, a la lengua etiópica y sus diferentes dialectos como el gués, al copto y el demótico, el armenio que ya mencioné, el latín, por supuesto, el gótico, que es el abuelito del alemán, el georgiano, que sería el antepasado del ruso. Y bueno, estas son algunas de las lenguas a las que la Biblia se virtió y hubo que enseñar a leer a los pueblos y hubo que enseñar a veces incluso crear un alfabeto. Así que la Biblia siempre ha preservado cultura. Aquí quiero ser muy cuidadoso para que veamos el equilibrio. Miren, la Biblia, por un lado, ayuda a preservar la cultura, como lo hace ahora el Instituto Lingüístico de Verano en estos prácticamente 100 años. Porque si no hubiese traducido la Biblia a esas lenguas indígenas, si no se hubieran
publicado gramáticas, diccionarios y otros aspectos de esos pueblos, pues ya se hubieran perdido. Así que esa es una manera de preservar la cultura, en contrario de lo que a veces se acusa al propio instituto, ¿no? De destruir las raíces nacionales o las raíces de los pueblos. Por supuesto, es absolutamente falso. Si alguien está haciendo un esfuerzo porque se preserve, es el instituto. Pero, y aquí es donde quiero que seamos cuidadosos y que pensemos en el equilibrio, la Biblia no solo preserva la cultura, sino la transforma. ¿Por qué? Porque en todas las culturas ha habido costumbres, ha habido creencias, supersticiones que están en contra de lo que la Biblia enseña. Y que en realidad, si somos muy cuidadosos con las palabras, no tendríamos por qué llamarlas cultura. Cultura viene de una metáfora que es cultivar la tierra para que las plantas crezcan más, se mejoren. Así que en un sentido estricto, deberíamos llamar cultura solamente aquellas manifestaciones de los pueblos que aportan al auténtico cultivo del ser humano. Todas aquellas costumbres, ideas, supersticiones que no aportan al crecimiento, a la plena realización del hombre, no deberíamos llamarles culturas. Deberíamos llamarle, cuando mucho, costumbres, o como dije ya, supersticiones, anticulturas, ideologías, pero precisamente la Biblia viene a preservar lo que tiene de positivo la expresión de cada pueblo y al mismo tiempo a ir transformando poco a poco a los pueblos en su manera de ser y de pensar. El caso universal, cómo la Biblia transformó las diferencias que había entre las personas para que reconozcamos la igualdad. Cómo la Biblia transformó poco a poco la idea de que estaba bien tener esclavos maltratados hasta que la civilización cristiana llegó a la abolición de la esclavitud. Esta es una manera en que nosotros también tenemos que reconocer que a nuestras propias culturas les hace falta ser transformados en algunas cosas. Ustedes conocen más las expresiones de las etnias donde ustedes trabajan y conocen perfectamente las cosas que deberían cambiar, ¿no? Entonces la Biblia hace estas dos cosas. Enriquece la lengua y la preserva, pero a la vez que enriquece la cultura y la enriquece en este encuentro con lo universal, también la va transformando en lo que requiere ser transformado. Yo quisiera que esto quede muy en la mente, ¿no? Para que lo mediten, porque tiene muchas implicaciones. La Biblia tiene más manuscritos que ningún otro texto de la humanidad. Estamos hablando de unos 5,000 manuscritos hebreos del Antiguo Testamento y unos 5,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Si a eso le añadimos los manuscritos de las traducciones tempranas que les mencioné hace rato, supera los 32,000 manuscritos, la cantidad de testigos bíblicos. Por eso cuando una persona dice que la Biblia está toda cambiada, no tiene idea de lo que dice. Puede ser muy divertido decirle, sí está toda cambiada, muéstrame en qué. Porque nosotros, con las ediciones críticas de la Biblia, podemos mostrarle el manuscrito, la época, el museo, la biblioteca, en donde está el documento que prueba lo que la Biblia dice, ¿no? Ninguna cultura tiene tantos testimonios de la antigüedad. Ni los griegos, que han sido tan importantes, porque juntamente con la Biblia, la cultura griega ha sido el fundamento de todo lo que somos hoy. Pero los griegos no tienen tantos manuscritos como los hay de la Biblia. Ni los aztecas, hablando de nuestras latitudes, ¿no? No pasamos de 500 manuscritos griegos, ni pasamos de 500 manuscritos aztecas. Cuando estoy hablando de 32,000 manuscritos bíblicos. Y muchos de estos manuscritos, por ejemplo, los griegos,
están separados por 1000 años o más del autor original a la copia más antigua, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, que escribió en el siglo IV antes de Cristo, la copia más antigua la tenemos en Europa en el siglo VIII de la época árabe. O sea, ahí hay más de 1000 años de separación entre la copia y el original. Y en la Biblia, pues muchas veces los documentos, sobre todo los del Nuevo Testamento, son mucho más cercanos a la época de sus autores. Así que la Biblia tiene como testigos pergaminos, papiros, códices, leccionarios, versiones antiguas, citas de la patrística, muchísimas fuentes a través de las cuales nosotros podemos ir reconstruyendo el texto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y los descubrimientos más valiosos de los siglos XIX al XXI han sido hallazgos en torno a la Biblia. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, el descubrimiento arqueológico del siglo XX, ¿no? Pero desde el siglo XIX, los grandes códices mayúsculos de la Septuaginta y el Nuevo Testamento, y muchos papiros y pergaminos griegos y hebreos en Egipto, en Siria. En fin, la Biblia tiene una importancia muy grande en la arqueología porque muchísimos de los lugares que menciona, de los eventos que menciona, pueden ser corroborados por los hallazgos arqueológicos, a diferencia de libros como el Libro del Mormón, del que no tenemos un solo vestigio, una sola prueba arqueológica de sus relatos, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia, decía yo hace un momento, es fundamento de la cultura universal. ¿Qué hace que la cultura universal sea universal? Pues que es aplicable a todos los seres humanos en cualquier lugar y en cualquier época. Pensando, por ejemplo, en las grandes obras maestras, ¿no? ¿Qué hace maestra a una obra de arte? Que independientemente de su época, siempre tocará las fibras del placer estético en cualquier persona que se enfrente a esa obra de arte. Así, la Biblia alcanza ese nivel de cultivo para cualquier persona de cualquier época y de cualquier lugar. Hoy vivimos una época relativista y la antropología contemporánea nos quiere hacer pensar que todas las culturas son iguales y que todas valen lo mismo. Si esto fuera cierto, tendría la misma complejidad y la misma evolución del cerebro y de la historia una fuga de Juan Sebastián Bach, un asunto complicadísimo musical y matemáticamente hablando, tendría el mismo valor que un reggaetón, ¿no? Esto es falso, por supuesto. Es parte del relativismo engañoso de nuestra época que niega que haya bien y mal y quiere que cada quien decida lo que es bueno y lo que es malo. Por eso mi insistencia en que la auténtica cultura solo puede ser aquella que apunte a la plena realización del ser humano. Y en ese sentido, hay dos pilares de toda la cultura universal, que es la Biblia y el pensamiento griego, tanto en arte como en música, como en matemáticas, como en filosofía, ¿no? Entonces, voy a ir comentando algunos aspectos de esta cultura universal que han sido aportados o se han desarrollado gracias a la Biblia. Hay un equívoco por ahí en este relativismo antropológico y otra moda posmodernista filosófica que hay por ahí que se llama la descolonización. Vamos a descolonizar. A ver, cuidado. Ese es un concepto muy engañoso, porque en esa palabra, en el mismo costal, echan el cristianismo y la iglesia como colonizadores y no quieren saber nada del cristianismo. No estamos tratando de imponer una cultura particular. Lo primero que vamos a reconocer es que gracias a la Biblia se desarrolló una cultura universal y que toda cultura particular se va a enriquecer
en el encuentro con la cultura universal. No puede ser de otra manera. O sea, por ejemplo, estamos en una serie de conferencias cuyo contexto es la traducción de la Biblia y particularmente a las lenguas indígenas, ¿no? Entonces es muy importante que las personas reciban la Biblia y el mensaje, yo diría especialmente el del Nuevo Testamento, en su lengua, en la que hablan desde que nacieron, en la que más entienden. Sin embargo, también hay que reconocer que mientras esos pueblos no tengan acceso a la ciencia, a la filosofía, a la historia, a la teología, a la medicina, a todas las herramientas del conocimiento y de la técnica que están en otros idiomas, entonces seguirán siendo pueblos marginados, ¿no? Vamos, espero que nadie se escandalice, pero si yo digo, es que, no sé, los popolocas que se conformen con el popoloca y que no hablen nada más. Yo preguntaría, ¿cuándo les va a llegar la teología, las enciclopedias, los libros de medicina, los libros de geografía, los libros de matemáticas en popoloca? Pues va a faltar siglos tal vez, ¿no? Y por otro lado, en su lengua no existen muchísimos vocablos de la realidad contemporánea. Entonces, ¿de qué se trataría entonces? ¿De preservar la lengua indígena, enriquecerla y darles en esa lengua el mensaje de Jesucristo, pero al mismo tiempo llevarlos al encuentro con la literatura universal, como pasó con todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel es un gran ejemplo, como el pueblo japonés también. Son dos pueblos que han guardado su lengua milenaria, son dos pueblos que han guardado sus tradiciones por milenios y algunos hasta sus religiones, y sin embargo son dos pueblos que están lo más avanzado que todos en la técnica, a la vanguardia de la ciencia. Entonces, noten ustedes que el mantener una identidad no está peleado con el enriquecimiento de la cultura universal. Yo creo que esto nos hace falta meditar, porque el mismo Pablo no escribió en lo que hoy se ha dado por llamar su lengua materna. Pablo no escribió en arameo. Pablo escribió en griego, aunque no era su lengua materna. ¿Por qué? Porque lo importante era preservar el mensaje para la cultura universal, para alcanzar a la mayor parte de los pueblos. Así que cuando yo digo que la Biblia ha influido en la cultura universal, no estoy hablando de colonizar, ni estoy hablando de que nosotros nos sintamos superiores a algunas etnias. Estoy hablando de que nosotros fuimos enriquecidos con la cultura que la Biblia produjo. Y que, por supuesto, habrá que dejar de lado todos los errores que las instituciones religiosas han cometido, todo lo que ha pasado por cultura sin ser cultura, todos los errores filosóficos, todo eso no es lo que queremos compartir. Por eso insistí, definamos primero cultura como aquello que verdaderamente nos lleva a lo que debemos de ser. Eso se llama plena realización. Y la plena realización es lo que Dios ha querido para el ser humano, que el ser humano llegue a su madurez total en lo físico, en lo intelectual, en lo social, en lo económico, en lo intelectual, ¿no? Bueno, la Biblia produjo la ética contemporánea. Cuando yo hablé de la posmodernidad, estoy también dejando ya apuntado que estamos en una época anticristiana, ¿sí? Estamos viviendo una época anticristiana desde muchos frentes que nos atacan. Uno de ellos es la ética, que hoy prácticamente está desaparecida en ese relativismo de decir que lo bueno y lo malo no existen. Pero la ética que dio fortaleza durante tantos siglos a la cultura universal se heredó de la Biblia, en particularmente del mensaje de los grandes profetas del siglo VIII antes de Cristo. Me refiero a Oseas, Amós, Miqueas, Isaías, Jeremías. ¿Por qué? Porque las otras religiones hasta ese momento tenían ritos y sacrificios para que sus dioses
les fueran favorables. Pero nadie había pensado, ni siquiera los hebreos habían entendido, que Dios demandaba una relación con él de naturaleza ética, una relación con el prójimo que para Dios era más importante que los sacrificios. Así lo dice Isaías, capítulo 1. ¿Para qué quiero yo los sábados, las fiestas, los sacrificios? Yo quiero misericordia, yo quiero justicia con el prójimo, yo quiero obediencia, yo quiero humildad. Entonces, el primer mensaje en el mundo sobre una relación ética entre las personas, una ética que valdría racional y universalmente para todos, y la única posibilidad de relacionarse con Dios sería la moral, sería la ética. Ese es el mensaje de los profetas. Y de allí en adelante, por estos 25 siglos o más, toda ética ha derivado con mayor o menor medida de ese gran mensaje de los profetas. También en el mundo más moderno, por ejemplo, en la Reforma protestante, nació o renació lo que podemos llamar la ética individual. La gente de la Edad Media no pensaba que tenía que tener una ética personal, sino que la gente hacía lo que la iglesia le daba como mandamientos. Y cuando tenía una duda, debería consultar a su director de conciencia, que era el confesor, y decirle si eso estaba bien o estaba mal. De tal manera que el mundo católico se desenvolvió dentro de lo que podemos llamar un corporativismo. Cuando Lutero dice, no tiene importancia pertenecer a una corporación porque no es ella, no es la iglesia la que nos da la salvación, es una relación directa con Dios. Entonces nació en el mundo moderno la ética individual. Y ustedes pueden ver el contraste que todavía se alcanza a notar entre los países protestantes y los países católicos. Los hijos de la Reforma y los hijos de la Contrarreforma, ¿no? Por ejemplo, en países como Suecia, Noruega, Dinamarca, la gente respeta las reglas. Si algo se pierde, lo devuelven. Usted no tiene que andar tan preocupado porque lo van a robar. No tiene vecinos que le pongan la música a todo volumen. La democracia funciona porque la gente sabe por quién va a votar. Bueno, conste que esto estoy diciendo antes de esta época posmodernista anticristiana que está tratando de destruir todo lo que la Biblia ha cultivado. Pero ahora compárelo con nosotros, que hemos sido siempre un continente de la Contrarreforma y por tanto más bien corporativistas, ¿no? Siempre los sindicatos, el gobierno nos indicaban por quién teníamos que votar, qué teníamos que hacer. A la iglesia le teníamos que preguntar todo y entonces no tenemos una ética individual. De tal manera que la corrupción es el flagelo más grande que enfrentan nuestros países. Como no nos dio el policía, como me puedes dar dinero por aquí abajito de la mesa, etcétera, ¿no? O sea, y la corrupción ha traído una serie de grandes injusticias de subdesarrollo a nuestros países muy grande, ¿no? Políticamente, Latinoamérica no vivió la época moderna. Pasamos de un feudalismo católico a una posmodernidad anticristiana. Y por eso es que nuestra población, nuestros jóvenes, están terriblemente confundidos, ¿no? Vean ustedes la importancia de la Biblia. Bueno, también de la Biblia nació la idea de persona, porque ciertamente la palabra es griega y aludía a la máscara que se usaba por los actores en el teatro, pero a partir de la teología de los escritores cristianos de los siglos segundo al cuarto, se fue entendiendo que el ser humano era un ente con libertad, cada individuo era irrepetible, de un valor infinito, inconmensurable, y que lo que nos hacía únicos y nos hacía valiosos, pero también responsables de una conciencia ética, era el tener intelecto, sentimiento, voluntad. Entonces, la idea de la persona humana
y la dignidad de la persona humana nace de los conceptos bíblicos. Hoy todavía podríamos decir, en términos más eclesiásticos, somos a imagen y semejanza de Dios. Pero eso es el fundamento ontológico, es decir, es el fundamento del ser, para que podamos afirmar que el hombre tiene una dignidad que no tiene ningún otro ser. Hoy que están de moda los derechos humanos, que se han malentendido los derechos, porque que un niño de 10 años que se quiere cambiar de derechos humanos, ¿no? Se han malentendido los derechos humanos. Los auténticos derechos humanos tienen que tener una base de por qué el hombre es diferente a cualquier otra criatura. Y esa diferencia se la da el ser persona. Y ese ser persona con voluntad y con intelecto es lo que lo convierte o lo que lo hace exactamente a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Así que, por ejemplo, usted se come un bistec de vaca o un bistec de cerdo, ¿por qué no se comería un bistec de humano si se toma carne, ¿no? Bueno, eso es solo un ejemplo simplista de que la dignidad humana es muy diferente a la de cualquier otro ser vivo, a pesar de lo que los budistas quieran decir, que todos somos iguales y que todos somos hermanos con los animalitos, ¿no? Bueno, entonces, de la Biblia ha derivado toda la idea de la justicia, que sí, por supuesto, dije ya que la filosofía griega se encontró con el pensamiento bíblico cristiano a partir del siglo II. Y algunos pensadores, como San Agustín, retomaron conceptos de Platón acerca de la justicia y los enriquecieron con los conceptos de los profetas acerca de la justicia. Y entonces lo que la filosofía cristiana aportó al mundo en cuanto a todos estos términos de ética y justicia son los que enriquecieron a la civilización. Porque la ética es la razón práctica. La ética es razón y como razón es universal. ¿Por qué decimos que algo es bueno o malo? No solo porque a mí me lo parezca, sino porque tiene que tener eso un fundamento racional. Y en tanto que lo tenga, lo hace también universal. Y entonces la justicia, que es la ética en la práctica para proporcionar a cada uno lo que le corresponde, que luego se va a expresar en las leyes y en el nacimiento del Estado, que es el garante del derecho. Entonces ahí tenemos toda una herencia bíblica, no solo de la persona y la seguridad jurídica que merece la persona, sino también la necesidad de la sujeción a una autoridad que establezca el orden y la idea de la justicia, que es el fin principal del Estado. Entonces aquí tenemos una gran influencia de la Biblia con respecto al derecho, porque la verdad es que la mayoría de las constituciones actuales derivan de principios cristianos. Desde la misma Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, las constituciones de Europa, de Estados Unidos y de México, tenían muchísimos conceptos bíblicos y por eso hasta antes de la llegada de la hegemonía de este fascismo ideológico de la posmodernidad, podíamos ver que mucha gente no era cristiana, pero compartía con nosotros los valores éticos, sabiendo que la corrupción, el aborto, el asesinato, la drogadicción, el adulterio, etcétera, eran malos. ¿Por qué? Pues porque nuestras leyes, nuestras constituciones, nuestras conciencias éticas habían sido enriquecidas por el pensamiento bíblico. Toda escuela de derecho, toda escuela de psicología, de sociología, de antropología, de lo que ustedes quieran, tiene un fundamento filosófico. La filosofía es la base de cualquier otra cosa. A veces pensamos que no sirve mucho. ¿Y qué hace un filósofo? Pues se la pasa pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿verdad?
No han de tener mucho trabajo porque yo no veo en los periódicos los anuncios de empleos que diga solicitamos filósofos, lo vamos a contratar para que venga a pensar. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué harán los filósofos? Bueno, la verdad es que lo que los filósofos piensan tiene efectos. Voy a poner un ejemplo negativo. Lo que pensó Carlos Marx como filósofo tuvo grandes efectos, revoluciones, masacres, transformaciones de los gobiernos e incluso hoy el neomarxismo, que es parte de la postura anticristiana, esta postura marxista que es incluso de la que ataca a la iglesia, ataca al instituto, ¿no? O sea, Marx era un filósofo, pero con su caso ejemplificó cuánto la filosofía puede influir a todas las demás cosas, ¿no? Entonces, la Biblia ha sido el libro que más ha influido a la filosofía. Esto algunos lo olvidan, a quienes estudian en universidades como la UNAM, llegan a pensar que la religión no tiene nada que ver con la filosofía. Es exactamente al revés. La filosofía nace en Grecia como una preocupación por el ser, es decir, una preocupación teológica. Y cuando llegamos a la época cristiana, nos encontramos con los más importantes filósofos por prácticamente 20 siglos y todos son cristianos. El primero de ellos podríamos decir que se llamó Justino Mártir, y Justino recupera lo que de verdad han dicho los filósofos, porque por supuesto a veces se han equivocado, pero lo que hayan dicho de verdad se lo debemos al Logos, el Logos que es Jesucristo, que es la razón en todos los hombres que les permite pensar y encontrar la verdad. Esa es la influencia que ha hecho que los filósofos puedan encontrar algo de verdad. Justino murió por su fe como mártir en las persecuciones romanas y como él, una gama muy amplia de escritores que llamamos los padres de la Iglesia, entre el siglo II y el siglo VII de la era cristiana, en realidad establecieron los fundamentos de toda la civilización cristiana, a tal grado que si el Imperio Romano comenzó persiguiendo a la iglesia, después la iglesia se volvió el poder más importante en el imperio y después la Roma pagana desapareció. La filosofía pagana prácticamente desapareció del mapa y por el contrario, lo que predominó fue la filosofía cristiana. Entre ellos uno muy importante que ya cité hace rato, que fue San Agustín, porque San Agustín nos plantea una teoría del conocimiento, cómo demuestra él que conocemos a la noción de la temporalidad y de la luz de Dios que está en nuestras conciencias, que nos permite conocer verdades no solamente temporales, sino verdades eternas. San Agustín nos muestra también el problema de la historia. Los griegos y otras culturas, los babilonios, hasta los aztecas, pensaban que la historia era cíclica, que había un mundo, se acababa y empezaba otro y así, ¿no? Aquí se habla en el Valle de Anáhuac, se hablaba del 5º sol, es decir, concepciones cíclicas de la historia. San Agustín es el primero que dice, la historia es una línea, porque empezó con la creación y va a terminar con los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero más importante que eso es que la historia tiene una meta, y esa meta es el establecimiento pleno del reino de Dios. Y desde entonces la humanidad comenzó a tener otra idea de la historia y otra idea del tiempo. Pero también a lo largo de la Edad Media, y gracias a la influencia bíblica, hubo pensadores judíos, filósofos judíos tan importantes como Maimónides, filósofos cristianos como Alberto Magno o Tomás de Aquino, que retomaron también pensamiento de filósofos muy anteriores como Aristóteles y que dieron a la teología una estructura sistemática, ¿no? ¿A qué llamamos teología sistemática? Una teología que trate de todos los temas, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, el pecado, el diablo, el hombre, la iglesia, los dones, el mundo, el juicio final, ¿no? Y que lo haga de una manera ordenada, sistemática, y que lo haga de una manera bien fundamentada en la Biblia, en la historia, en el pensamiento, en la filosofía, ¿no? Eso es lo que lograron los grandes teólogos del siglo XIII y XIV,
Claro, hubo muchas discusiones muy importantes que los cristianos retomaron desde el punto de vista de la filosofía, que pues no creo que me diera tiempo de abordarlos. Después, si hay preguntas, solo lo dejo mencionado, el problema de los universales, ¿no? Tomás de Aquino decía, como Platón y como Aristóteles, las cosas, aunque no se toquen, existen. Existe la justicia, existe el amor, existe la verdad, existe la santidad, ¿no? Hoy vivimos en un mundo contrario a eso que se llama nominalista. Nominalista quiere decir no hay esencias, no hay conceptos, solo hay cosas particulares, por eso solo hay lo que tú quieras, ¿no? Entonces aquí es parte de la decadencia que al apartarse del pensamiento cristiano vamos sufriendo. Viene otro filósofo que se llamó Guillermo de Ockham, que podríamos llamar el maestro de Martín Lutero, porque él pone en jaque a algunos pensadores de la Edad Media. La Edad Media fue muy rica, no es cierto que fue un oscurantismo. Ahí se desarrolló la dialéctica, se desarrolló el arte, los manuscritos bíblicos, el pensamiento filosófico, ¿no? Pero poquito más adelante, también gracias a la Biblia y en contextos cristianos, especialmente Inglaterra, Francia y Alemania, surgen otras dos corrientes, que se llama el racionalismo y el empirismo. Los racionalistas son aquellos que dicen, vamos a encontrar las leyes universales y de ahí vamos a deducir las verdades particulares, y el hombre nace ya con que Dios ha puesto en él unas ideas fundamentales a partir de las cuales podemos construir el conocimiento. Los cristianos ingleses contestan y dicen, no, el cerebro nació en blanco y solo las experiencias nos permiten ir construyendo el conocimiento. Se llaman los empiristas, ¿no? Entonces hay una lucha de un siglo entre empiristas y racionalistas. Los dos cristianos, por supuesto, me estoy refiriendo a Thomas Hobbes, me estoy refiriendo a Bentham, o del lado de los racionalistas, a Descartes, a Leibniz, a Blaise Pascal, un gran cristiano, ¿no? En fin, después viene, para tratar de solucionar ese problema, ya estoy entrando al siglo XVIII, uno de los grandes sistemáticos de la filosofía, que es Emmanuel Kant, un cristiano alemán de la corriente pietista, o sea, de los cristianos que dicen, no basta con ir a la iglesia, hay que vivir interiormente la religión. Y él escribe también de manera sistemática de todos los temas de la filosofía, tratando de mostrar que Dios existe y que la moral es una prueba de la existencia de Dios, aunque a Dios no podamos probarlo por la ciencia, porque la ciencia solo puede probar los objetos que tocamos y que vemos, y Dios trasciende a eso, Dios es mucho más grande que eso. Bueno, después de Emmanuel Kant viene otro filósofo cristiano también, que se llamó Jorge Federico Hegel, alemán, y también es junto con Kant, son los dos más grandes filósofos hasta nuestra época, ¿no? Hegel lo que quiere es explicar el cristianismo, explicar la Trinidad en términos filosóficos, usando para ella toda la filosofía de la historia y mostrando que la expresión más alta de la cultura es el arte, la filosofía y la iglesia protestante de Alemania. Si lo logra o no lo logra, eso es otra cosa, pero la preocupación cristiana de los filósofos es esta. Ahora bien, Hegel es el más alto de los filósofos modernos. Cualquier filósofo hasta el siglo XXI, sea en contra o a favor de Hegel, se va a definir por lo que diga de Hegel, porque Hegel no ha sido superado. Entonces tenemos filósofos anticristianos como Federico Nietzsche, anti-hegeliano, pero fíjense, la gente está enamorada de Nietzsche por ser anticristiano, pero no se da cuenta que para entender contra quién se está peleando Nietzsche, había que conocer la Biblia, porque Nietzsche estudió para pastor y era hijo de un pastor. Y no podemos entender a Nietzsche ni a los demás filósofos anticristianos si no entendemos el contexto contra el que están discutiendo. Pero también tenemos muchos filósofos después de Hegel que son cristianos y muchos de ellos contemporáneos, como Wolfgang Pannenberg, Paul Ricoeur,
no sé, un judío como Levinas o Plantinga, un teólogo, filósofo español, Paul Tillich, que murió en la época de los nazis, en fin, filósofos cristianos grandísimos como Søren Kierkegaard en Dinamarca. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nadie va a poder entender la filosofía si no entiende la Biblia. Ninguna persona que se precie de filósofo va a poder decir que es verdadero filósofo si no conoce la Biblia, porque significaría que no entiende a los filósofos que usaron la Biblia y el pensamiento cristiano para construir su sistema de pensamiento, ¿no? Paso a otro tema en el que la Biblia ha sido una gran influencia, y es la educación. Por lo pronto, los cristianos nacieron en el mundo helenizado, aunque el imperio era romano. La cultura en los tiempos de Jesús y de Pablo es la cultura helenista, lo que se heredó de Grecia, de la gran cultura griega. Y entonces la iglesia primitiva de inmediato se confrontó con la idea de educación que tenían los griegos. No para rechazarla, sino al contrario, para retomarla y enriquecerla. Aquí, y a falta del tiempo, les voy a recomendar un libro. Es más, yo creo que voy a escribirlo aquí en la conversación. Se llama Cristianismo Primitivo y Paideia Griega. Y el autor es Werner Jaeger. Ahí está el título. Ese es un libro que no se puede usted perder, porque de una manera muy, muy precisa, aunque sencilla, nos muestra ese encuentro entre lo griego y lo cristiano y cómo se enriquecieron. La palabra paideia quiere decir educación. Así que la iglesia, desde su naturaleza, ya es educadora, porque el Señor nos mandó a ser discípulos, porque el Señor fue maestro, el Señor vivió haciendo discípulos. Entonces la iglesia es educadora. Por eso la iglesia no se puede conformar con la incultura, no se puede conformar con la música horrenda, no se puede conformar con los errores que la gente cree. La iglesia es educadora. Pero se encuentra con una cultura griega que también es educadora y que tiene como el anhelo más supremo el hombre educado, el hombre llevado a adquirir los valores que le dan el carácter de la virtud, ¿no? La justicia, la amistad, la bondad, la templanza, la sabiduría. Entonces, por supuesto que hubo aquí un gran enriquecimiento. Y bueno, en la Edad Media fue la iglesia cristiana en muchas de las instituciones bizantinas y católicas donde se preservó la cultura. La gente era ignorante, la mayoría no sabía leer, los libros estaban en los monasterios, ahí se copiaron, ahí se preservaron, y los líderes eclesiásticos eran en realidad las únicas personas cultas. A veces ni los emperadores sabían leer. Claro, Carlomagno, que fue un gran emperador franco, reconoció su ignorancia y pidió a los pastores que le enseñaran a leer, ¿no? En la Reforma, la educación despegó tremendamente, porque recuerden ustedes que la gran preocupación de Lutero era que cada cristiano leyera la Biblia directamente y en su propio idioma. Así que por eso estamos celebrando 500 años del Nuevo Testamento de Lutero, que fue el primero de todos estos que estamos haciendo ahora, ¿no? Él nos puso el ejemplo, él dio el banderazo de salida con ese testamento de septiembre de 1522, pero su gran preocupación era que todo creyente pudiera leer la Biblia, y para eso había que enseñar a la gente a leer. Así que los estados protestantes en los reinos alemanes, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Suiza, todos esos estados, a enseñanza y consejo de Lutero, establecieron la educación pública y gratuita impartida por el Estado. Así que fíjense, para el año 1600, prácticamente toda la población de Europa del Norte sabía leer y escribir. Contraste eso con México. Para el tiempo del general Lázaro Cárdenas, el 80% de la población mexicana era analfabeta.
El general Cárdenas, que hizo el convenio con el Instituto Lingüístico de Verano, estableció también a los maestros rurales y una gran cruzada de alfabetización por todo el país. De tal manera que hoy poco más del 80% de los mexicanos sabe leer y escribir. Pero todavía hay más de 10 millones de mexicanos que no saben leer y escribir. Pero también hay que acotar otra cosa. De los que supuestamente saben leer y escribir, muchos, quizá la mayoría, son analfabetas funcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que saben leer pero no leen. O leen cosas superficiales. O le pide usted que lea un párrafo. Con alumnos de licenciatura me pasa, léame ese párrafo. Ahora ya lo leyó, explíqueme qué quiere decir. No entendí nada. Ese es un analfabeta funcional, ¿no? Porque México ocupa el penúltimo lugar en lectura en el mundo, después de República de El Salvador, ¿no? Bueno, no sé ahora dónde está el nuevo presidente de El Salvador, pero noten ustedes que ¿por qué no se lee la Biblia? Pues porque no leemos, porque la gente no prefiere ver el celular, la televisión, la internet, pero ya no leemos, ¿no? Entonces tenemos que promover otra vez la lectura. ¿Cuál fue la diferencia cultural entre los países que aprendieron a leer y los que no sabían leer? No solo por eso, sino porque mientras en los países protestantes la Biblia circulaba libremente y el lema de libre examen, cada quien tenía que interpretar la Biblia, en los hijos de la Contrarreforma, la colonia, la Latinoamérica española, estaba prohibida la Biblia para el pueblo, estaba prohibido pensar, hacerse preguntas, no había libertad de imprenta, no había libertad de religión y tampoco sabían leer. Entonces no nos tiene por qué sorprender que mientras en México hay una universidad, en un país europeo hay 50 universidades. No nos tiene que sorprender que mientras un mexicano lee un libro, un europeo lee 10, ¿no? Entonces, ¿por qué? Gracias a la Biblia, fíjense, esto es gracias a la Biblia. Yo me deshacía por explicarle a algunos hermanos en Chiapas por qué tenían que aprender a leer, porque ellos decían, ¿pero para qué queremos leer? Y le prohibían a las esposas que fueran a los cursos de alfabetización, ¿no? Tremendo. Bueno, entonces, el pensamiento, la libertad, las universidades, la investigación son un producto cristiano. Las universidades nacieron en Francia y en Inglaterra en el siglo XII gracias al estudio de la teología, que fue lo primero que se enseñó en las universidades. Vean ustedes la influencia de la Biblia, ¿no? Pero también tenemos que hablar de la política. Ya mencioné las constituciones, que las garantías individuales, los derechos humanos y los principales artículos de las constituciones son de herencia cristiana, pero también en el sentido de la política. ¿A qué me refiero? Ya les dije que San Agustín pensó que la humanidad, con todas las pruebas que vivía y el pecado que había, iba a llegar a una meta, a donde se acabara el mal y se estableciera el reino de Dios. A eso le vamos a llamar en términos sencillos, porque así se ha considerado, mileniarismo. Un mileniarismo es pensar en una época donde todo va a ser maravilloso, ¿no? Pero lo curioso es que hay mileniarismos seculares que heredaron la idea cristiana. Por ejemplo, el positivismo. El positivismo es una filosofía de Augusto Comte. Él decía, solo existe lo que se ve y se toca. Mucha gente, sobre todo los que somos adultos, nos encontramos cuando éramos jóvenes y predicábamos que la gente solo creía en lo que se ve y se toca, ¿no? Y entonces para ellos la ciencia era la diosa suprema porque la ciencia estudia lo que se ve y se toca. Entonces Augusto Comte enseñaba que cuando la ciencia se desarrollara por completo, íbamos a tener los satisfactores que todos necesitábamos y entonces la humanidad iba a vivir en paz, iba a vivir muy feliz sin problemas. Eso es un mileniarismo secularizado. Es el apocalipsis llevado a la política secular, ¿no? Pero lo mismo sucedió con Carlos Marx, a quien mencionamos hace rato. Carlos Marx dice que la historia es una lucha de contrarios, ¿no? El feudalismo lucha contra la burguesía, de la burguesía nace el capitalismo lucha contra el proletariado, pero va a llegar un momento en que el proletariado establezca el comunismo, donde todas las personas van a ser muy felices
y se va a acabar esa lucha dialéctica. Entonces, ¿qué estaba predicando Marx? Un milenio, un apocalipsis secularizado, y como él, muchísimas teorías políticas, filosóficas y literarias plantean un mileniarismo secularizado. Quiérase o no, hay que reconocer ahí la influencia de la Biblia, porque hombres cuya doctrina fue tan nefasta como Sigmund Freud o Karl Marx eran judíos o eran cristianos, ¿no? ¿De dónde sacaron sus ideas de justicia o su idea de la conciencia o su idea del alma? Pues de la Biblia. La distorsionaron, por supuesto, de eso no hay duda. Bueno, también la ciencia. La ciencia nace del ámbito bíblico, y usted dirá, ¿cómo? La Biblia no es un libro de ciencia, quisiera anotar eso claramente. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de vida eterna. Así que no lo hagamos menos queriéndolo hacer un libro de ciencia. Pero la ciencia nació en los países cristianos, no nació en la India o en China, donde las religiones son contemplativas. Nació en las culturas donde las personas entendían que existía un Dios creador que había hecho un mundo ordenado, eso quiere decir la palabra cosmos, y que estaba sujeto a regularidades, y la ciencia nació entonces como un estudio de esas regularidades del mundo creado para traducirla a un lenguaje matemático que era el lenguaje en que Dios había creado el universo. Por eso es que la ciencia nació en el mundo cristiano. La ciencia nace en el siglo XVII, tal como la concebimos ahora. Y los primeros grandes científicos, todos fueron creyentes, sea de una rama o de otra, Copérnico, Galileo, Newton, que por cierto escribió un libro de teología bastante extenso, Kepler, que era luterano, Leibniz y el cálculo infinitesimal. Todos los grandes pensadores con los que nació la ciencia eran cristianos. Y no podría haber nacido la ciencia en una religión de tipo oriental, contemplativo, como mencioné hace un rato. Claro, a nuestra generación se le olvida. Por eso comencé citando a Donoso Cortés, cuando dice hoy para muchos la Biblia es fábula. No saben, son ignorantes, no saben que de la Biblia han heredado la ciencia, la cultura, la historia, la política, la educación, la tecnología. ¿Por qué la tecnología? Otra vez el ejemplo, las tribus africanas no tienen tecnología. Las religiones contemplativas no tienen tecnología. China tuvo tecnología hasta que la importó del occidente, lo mismo que Japón. ¿Por qué no tenían tecnología? Porque no tenían la idea clara que nos da el Génesis. Dios le da al hombre la orden de cultivar el huerto, de gobernar la tierra, de ponerle nombre a las cosas. Ese relato de Génesis nos está diciendo que el hombre tiene como tarea de parte de Dios un trabajo que consiste en la ciencia y en la tecnología. Y por eso los reinos cristianos, los países cristianos, son los más avanzados en estos terrenos, ¿no? Que algunos han cometido los errores de explotar irracionalmente a la naturaleza, sí, pero eso no es culpa de la Biblia, porque la Biblia dice gobierna, y gobernar es con racionalidad, ¿no? El cristiano que entiende que la naturaleza es creación de Dios, la amará, la cuidará. Bien, también de la Biblia hemos heredado, y eso creo que ya quedó dicho, el concepto de la historia. Una historia lineal, una historia progresiva. Yo creo que cuando ustedes eran niños, seguro su mamá o su abuelita les dijo, estudia para que seas un hombre de bien. Porque esa era la idea, ¿no? Que el conocimiento, que la educación nos iba a hacer buenos. La idea de los enciclopedistas franceses. Que la ciencia nos iba a hacer felices. No, la verdad es que la historia sí tiene una meta, y esa meta es el reino de Dios estableciéndose. Al final del conflicto del bien y del mal. Pero esto es lo que ha dado origen a muchísimos aspectos de otra área de la humanidad en la que la Biblia ha sido tremendamente influyente, y es el arte, en todas sus manifestaciones. La música, por ejemplo. ¿Habrá alguna área en la que haya más expresiones cristianas, judías, bíblicas, de cualquier forma, que la música? Con todo y que hay tantísima música mala en nuestra época,
no nos alcanzaría la vida para escuchar toda la música judía, cristiana, académica, bella, de buen gusto, que se ha creado a lo largo de estos siglos. Yo les digo a los jóvenes, si no te alcanzaría la vida para escuchar la buena música, ¿por qué pierdes el tiempo escuchando mala música? ¿No? Claro, esa es otra discusión, pero para mí, y tengo algunas razones estéticas y de filosofía de la música, el máximo exponente del desarrollo musical es Juan Sebastián Bach. Y él era ni más ni menos que un cristiano protestante que compuso su vastísima producción de música para adorar a Dios, ¿no? Y muchísimos otros músicos cristianos, desde las edades antiguas hasta los teólogos, perdón, los músicos más contemporáneos como Oliver Messiaen o Arvo Pärt, que componen música para Dios, ¿no? No estoy hablando de música viejita contra música nueva. Estoy hablando de música viejita o nueva, pero de calidad estética, contra la basura comercial que ahora nos quieren imponer incluso dentro de las iglesias, ¿no? Pero también la Biblia ha influido a la arquitectura. Bueno, simplemente baste pensar en la cantidad de templos de todas las ramas del cristianismo que hay, desde Egipto hasta la iglesia ortodoxa griega, pasando por el mundo católico, el mundo protestante. Maravillas, maravillas arquitectónicas gracias a los conceptos bíblicos. Porque, miren, todas las artes provocan un estado del alma. Y así como los griegos buscaron la belleza, las artes cristianas siempre van a buscar los estados del alma que coincidan con lo sublime, con la reverencia, porque Dios es sublime, está en un trono excelso y sublime, que coincidan con el recogimiento, con el arrepentimiento, con contrastar la pequeñez del hombre, la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Esos son los elementos que han desarrollado la auténtica arquitectura cristiana. Pero también las artes plásticas. Qué cantidad de esculturas, de dibujos, de grabados, de pinturas, con temas bíblicos y temas cristianos. Y otra vez lo que decía yo cuando la filosofía, un intelectual, un artista, un crítico del arte que no conozca la Biblia, no es culto, porque no puede entender la gama mayoritaria del arte, que es el arte cristiano. A veces nos han hablado de museos para preguntarnos, oiga, en esta pintura, ¿qué significa tal cosa? Y entonces, pues, conociendo las historias bíblicas y un poco de la iconografía cristiana, de la simbología cristiana, podemos decir, bueno, esta es tal historia o este es tal personaje por este elemento, por este detalle, por este símbolo, pero lo cual no podríamos hacer si no conocemos la Biblia, ¿no? Todo el arte estaría desperdiciado. Ahora hay un gran problema. El arte hoy en todas sus manifestaciones pretende no expresar nada. Avientan pintura en un lienzo, ¿y eso qué es? No, pues nada, es arte abstracto. Bueno, ese nada es decir algo, es decir, que en tu corazón hay nada, que en tu mundo hay nada, porque el arte cristiano tiene un contenido, el arte cristiano tiene un mensaje. Y en una época en que también el relativismo ha querido decir que la belleza no existe, tenemos que volver a los conceptos bíblicos de la belleza, ¿no? Nuestro mismo Dios es bello. Bueno, también podríamos hablar de la literatura hispanoamericana, alemana, inglesa, francesa. Toda la literatura está llena de alusiones bíblicas, literatura judía, por supuesto. Lo mismo se aplica a una persona que quiera ser culta o que pretenda ser un estudioso de la literatura y no entienda, no conozca más de la Biblia, no entendería a Cervantes, ni a Unamuno, ni a Shakespeare, ni siquiera a algunos de los contemporáneos como James Joyce o cualquiera de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las obras maestras de la literatura universal a partir de la época cristiana están influidas de pensamiento bíblico. Gonzalo de Berceo, la historia del Cid Campeador, Amado Nervo, Gabriela Mistral, León Felipe, más cerca de nosotros, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes,
José Luis Borges, literatos importantes de premios Nobel, judíos, cristianos, que han hecho de la literatura esta gran riqueza, ¿no? Así que voy a ir cerrando. La gran influencia de la Biblia a lo largo de la historia es lo único que nos puede dar hoy una respuesta al relativismo moral, al relativismo estético, al relativismo epistemológico, al nihilismo, es decir, la gente que cree en la nada o dice que no hay nada. La única respuesta a la decadencia social tan pronunciada es la Biblia. Esta hibridación biológica donde ahora la gente se injerta, se interviene, se modifica y donde la inteligencia artificial, sobre todo ahora con esta cosa de la GPT, ya no va a poder distinguir de la realidad de fantasía. Si la gente ya estaba enajenada, la gente ya estaba hundida en la mentira y en la falsa información con la simple Internet, ahora imagínense con este nuevo nivel de inteligencia artificial. Tenemos que volver a la Biblia, ¿no? Porque ahora la gente está en los contravalores, ahora está justificando el asesinato, la homosexualidad, la eutanasia, en fin, cosas tremendas. ¿Por qué? Pues porque si predicas el relativismo, no tienes ningún parámetro para decir que esto es bueno o es malo. Si tú dices que se vale todo para el que quiera, entonces ya te quedas sin herramientas para decirme nada, ¿no? Entonces, insisto, la traducción que todo el equipo está realizando a las culturas autóctonas de Latinoamérica no debe perder de vista que a la par que se enriquecerán esas lenguas y se mantendrán aspectos importantes de su cultura, también tenemos que recordar otra cosa. Hay que transformar de esas culturas o costumbres lo que no es correcto. Y también ayudarles, después de que conozcan la Biblia en su lengua, ayudarles como los cristianos que hablaban el arameo y el griego, o el latín y el griego, a ser bilingües. Porque si no logran ser bilingües, no van a tener acceso a tantísimas obras, a tantísimos libros, a tantísimos conocimientos que hoy por hoy y en muchos años no van a estar en sus propios idiomas. Y la única manera de que no sigan siendo grupos tan tremendamente marginados en todos los sentidos es que ellos puedan tener acceso a los otros niveles de la ciencia y de la tecnología. Les agradezco mucho y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Voy a empezar con la primera pregunta que dice, ¿cómo ayuda la arqueología y la química en la historia de la Biblia y la existencia de la Biblia? ¿Cómo ayuda qué, perdón? La arqueología y la química. Bueno, yo allí estoy pensando sobre todo en la paleografía, la codicología y la papirología. Es decir, en cuanto a la Biblia, ya no solo con respecto a los lugares y objetos que se mencionan en la Biblia, de los que hemos descubierto bastantes, pero por supuesto la arqueología no es una sirvienta de la teología para decir, aquí estoy para probar lo que tú dices, ¿no? A veces la arqueología nos muestra que tal pasaje de la Biblia es más simbólico que literal, pero que lo que menciona existió, ¿no? Pero hablando especialmente de la química o de la arqueología enfocada al hallazgo de documentos antiguos, estos 32,000 manuscritos, algunos anteriores a Cristo y muchos papiros hasta el siglo IV después de Cristo, los hemos hallado gracias a la arqueología y se han estudiado gracias a la paleografía, a la comparación del tipo de escritura, del tipo de material, de cuántas columnas se usaban, de cuánto medían los renglones, de cuántos renglones había en cada página, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, del formato, distinguir los formatos de códice y de rollo. No es lo mismo un rollo que un códice, no es lo mismo un papiro que un pergamino. Ahora, muchas veces para apoyar la datación de un documento, no será suficiente el atisbar de qué habla o qué tipo de letra tiene, de qué época, su lenguaje, su estilística, pero también cuando se hacen estudios de radiocarbono 14, por ejemplo, que se ha hecho mucho con los rollos del Mar Muerto, podemos corroborar
muy aproximadamente la época a la que pertenezca un texto. Y también un poco de física óptica con química es el conbarrido confocal de los actuales escáneres. Por ejemplo, otra vez, los rollos del Qumran, tenemos un problema, porque así se encontraron algunos documentos muy completos, como 2 rollos de Isaías, pero también algunos documentos muy fragmentados, pedacitos, de tal manera que se le ha llamado el rompecabezas más grande del mundo. ¿Y cómo saber si este pedacito con este pedacito forman parte de la misma planta de papiro? Se tiene que hacer un estudio genético, se tiene que hacer un estudio de una especie de escaneo en tercera dimensión, que se llama barrido confocal. A veces se tiene que hacer un estudio de rayos infrarrojos, como es el caso de los palimpsestos. Tenemos en el área de Siria, del siglo IV, las obras de Sanefrén de Siria. Estudiando esas obras, resultó que se veía en el pergamino, porque era material muy caro, no era como ir a la papelería a comprar un papel, ¿no? Se borraba y se escribía sobre el mismo pergamino. Entonces, al estudiar las obras de Sanefrén y ver que había algo borrado, se sometió a estudios de rayos infrarrojos y se recuperó un Nuevo Testamento griego del siglo IV. A pergamino reutilizado se le llama palimpsesto. Entonces son algunos de las técnicas, pero sobre todo con respecto de los documentos bíblicos, que nos pueden servir como ciencias auxiliares para las ciencias bíblicas, en particular para la que llamamos la crítica textual. Muchas gracias. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo la Iglesia puede ser un agente de cambio entre la transformación a través de la Biblia y los cambios sociales que vemos a lo largo de la historia? Bueno, yo diría que tres aspectos quisiera mencionar. Uno, ser llenos del Espíritu Santo. Esto es algo que se menciona muy poco. Yo oigo mucho de capacitación y de estudiar la otra cultura y de hacernos amigos y de no sé, pero Jesús dijo, espérense hasta que sean llenos y cuando sean llenos recibirán poder y me serán testigos. Miren, yo entiendo que todo creyente tiene al Espíritu Santo residiendo en él. No estoy diciendo que no. Lo que sí estoy diciendo, y creo que es evidente para todos, es que la mayoría de los cristianos no está viviendo lleno, gobernado del Espíritu Santo. No está teniendo una vida plena del Espíritu Santo. No está tan enamorado de Cristo. El enamorado de Cristo transforma a los que están a su alrededor de una manera natural, espontánea. Porque al igual que todo enamorado está hablando del ser amado, está pensando en el ser amado, está haciendo todo por el ser amado. Eso se llama ser lleno del Espíritu Santo. Así que la Iglesia ni en el pasado, ni ahora, ni en el futuro va a poder cumplir su tarea si primero no nos arrepentimos de los pecados de ser cristianos carnales, si primero no nos arrepentimos de la flojera y de las actitudes a que hemos dado cabida, de divisionismo, de rebeldía, de soberbia. Si primero nos arrepentimos y no somos llenos del Espíritu Santo, la Iglesia no va a hacer lo que tiene que hacer. Será una sal que no sala. Entonces ese es el primer punto, ¿no? El Evangelio en los primeros años creció por el norte de África, el Asia Menor y el mar Mediterráneo, sin televisión, sin radio, sin Facebook, sin internet, sin dinero, perseguida. ¿Por qué? Porque estaba llena del Espíritu Santo. Nada más por eso. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es que estudiemos seriamente la Biblia. Miren, no se puede hacer traducción solo porque sepa yo la lengua donde voy a traducir. Tengo que saber teología, tengo que saber ciencias bíblicas, tengo que saber historia. Si no, no voy a hacer una buena traducción. No voy a hacer una traducción transformadora. Porque esa tarea es mía, no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a llenar, sí, pero la tarea de estudiar es mía. No le dejemos a Dios lo que no le toca a Dios, ni queramos hacer nosotros lo que le toca a Dios, ¿verdad? Entonces, hay que estudiar la Biblia bien en serio, con mucha constancia, como diría Pedro, el apóstol, ¿no? Entonces, una vez que la estudiemos con todo lo que hay que estudiar, sus herramientas, las ciencias bíblicas, la teología,
pues estaremos capacitados aún para responderle al mundo sus preguntas. El tercer aspecto es que Dios nos ha puesto a todos en un ámbito diferente. Ahí en el ámbito donde usted está, ahí es donde usted tiene que transformar. Si usted está entre los chavos banda, o está entre los científicos, o está entre los ingenieros, o está entre los indígenas, o está entre los matemáticos, ahí donde Dios lo puso. En su familia primeramente, en su vecindario, en su ámbito de trabajo y de desenvolvimiento, allí. No todos tenemos que ser misioneros de irnos a otro lugar, no todos somos traductores bíblicos, no todos somos pastores, pero todos somos ministros de Dios, todos somos sacerdotes, todos somos embajadores de Cristo, todos somos testigos y todos estamos llamados a discipular, ¿no? Entonces, ser llenos del Espíritu, entender, conocer, manejar perfectamente la Biblia y hacer discípulos ahí donde estamos. Esas serían las tres cosas que yo diría. Gracias, hermano Cristian. Aquí hay una pregunta en Facebook. Dice, ¿cómo se podría animar o ayudar a que las personas lean o desarrollen el hábito de la lectura? Bueno, esto sí requiere una especie de taller donde se va guiando a las personas de una manera muy práctica. Así como si usted me dice, ¿y cómo hago para que el niño tenga el hábito de lavarse los dientes? Bueno, las primeras veces usted tiene que estar con él y decirle cómo se los va a lavar y estar ahí, no sé, 15 días, un mes con él viendo que se lave los dientes. Después ya se le hace un hábito, ¿no? Entonces nosotros tenemos que sentarnos con las personas y ponerles a leer cosas muy sencillas, y luego ayudarles a preguntarse y a comprender el texto, a explicar el texto con sus propias palabras, textos que los enamoren, ¿no? Cuentos, poemas, pasajes bíblicos interesantes, no solo Biblia, la literatura. O sea, este filósofo Immanuel Kant, que les mencioné hace rato, decía que el gusto estético por la belleza se desarrolla aprendiendo de los maestros del genio. O sea, hay que ir a llevar a la gente a la buena literatura. Si una persona está acostumbrada a leer esas revistas feas que venden en el puesto de la esquina, pongámosle a leer algo bonito, sin regañarlo. Solito va a ir dejando lo feo cuando conozca lo bello, ¿no? Pero sí es una tarea que como iglesia, que la iglesia es educadora, nunca hay que olvidar que la iglesia es maestra. Tenemos que hacer esa tarea con nuestros niños, con nuestros adultos, con nuestras ovejas, con los que no saben leer, pero también con los que saben leer. No se crean que los hermanos de la iglesia y de ciudades son grandes lectores de la Biblia. La verdad es que son unos flojotes, ¿no? Solo la andan paseando el domingo, ¿verdad? Entonces sí, esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Por ahí tengo en la biblioteca una sección sobre lectura, metodología de la lectura, comprensión lectora. Para quien quiera, pues de repente podemos mandarle algo de material. Por aquí veo una pregunta, ¿no? Jazz Jiménez nos dice que algunas personas dicen que leer la Biblia es dejar que nos laven el cerebro. ¿Cómo explicarles que la Biblia enseña a pensar, investigar y practicar nuestro criterio propio? Bueno, yo creo que la mejor manera es decirles que la Biblia ha sido el libro más perseguido de la historia. ¿Por qué ha sido el libro más perseguido de la historia? Si fuera solo un librito que lava los cerebros, como los libros de superación personal de nuestro tiempo, El vendedor más grande del mundo, el monje que vendió su Ferrari, ¿quién se ha robado mi queso? Bueno, pues eso sí, son para lavar el cerebro, ¿no? Pero, ¿por qué la Biblia ha sido el libro más perseguido? Bueno, pues porque precisamente a las instituciones que defienden intereses políticos, económicos, no les conviene la Biblia. ¿Quién ha perseguido la Biblia? El Imperio griego, el Imperio romano, las instituciones religiosas, los países socialistas, los países musulmanes. La Biblia es un libro peligroso porque la Biblia enseña a pensar. Y en eso tenía mucha razón Lutero. Hay que leer la Biblia con libertad de examen, con libre conciencia. Es decir, ¿qué me dice la Biblia? Porque yo no estoy obligado a creer, ni a practicar, ni a aceptar nada que yo no vea claramente en la Biblia. Dice Carla que lo que nos recomienda es leer la Biblia, por supuesto. El libro de Proverbios enseña cómo comportarnos en nuestro peregrinaje, Salmos a tener una relación íntima con Dios, etcétera. Estoy de acuerdo, aunque yo
cuando me pregunta una persona no creyente por dónde empezar a leer la Biblia, yo le digo, no empieces por el principio. La Biblia no es un libro como todos, donde empezamos por la página 1, empieza por el Nuevo Testamento, empieza por Jesús. Yo creo que la traducción que se ha hecho a las lenguas minoritarias ha seguido este principio muy importante. Primero Jesús. Si nos da tiempo, si la lengua no se muere antes, porque muchas lenguas están desapareciendo, antes de que tengamos Salmos o Génesis, ya tuvimos los evangelios, ya tuvimos las cartas de Pablo, ya saben quién es Cristo. Entonces, primero el Nuevo Testamento, porque con la luz del Nuevo Testamento hay que leer el Antiguo. Si no, el Antiguo nos va a hacer bolas, nos vamos a aburrir con eso de que el tabernáculo mide tanto, por tanto, ya no le entendí nada. Nos vamos a horrorizar con que matas al borrego y agarras la sangre y la embarras por aquí, la embarras por allá, ¿no? O nos vamos a acabar de judaizantes. No, hay que leer el Nuevo Testamento y a la luz del Nuevo Testamento hay que ver después la traducción o la lectura del Antiguo Testamento. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, que quiera abrir su micrófono, que quiera escribirle en el chat. Yo tengo una pregunta. Hablando al final de la conversación, hablábamos de como bilingüismo, ¿verdad? Para que también en las comunidades originarias tengan acceso pues a este conocimiento que tenemos respecto a ciencia, arte. Pero, ¿qué estrategias prácticas podríamos hacer para llevarlos a este conocimiento, ¿no? O sea, se me ocurre, un taller de arte, o sea, ¿qué estrategias prácticas podemos hacer? Y claro, vincularlo con la lectura de la palabra y la alfabetización, ¿verdad? En su lengua, pero pensando en este como conocimiento más allá, ¿qué podríamos hacer, hermano? Bueno, yo diría que, pues, en primer lugar, no es nada extraño, sobre todo en Europa, ¿no? Un hermano de aquí de la iglesia tiene su niño pequeñito y él le habla en español, ¿no? La mamá le habla en inglés, pero ellos viven en Dinamarca, ¿no? Por decir algo. Entonces el niño habla naturalmente 3 lenguas, o está empezando a hablar 3 lenguas a sus 2 años de edad, ¿no? La mayoría de la gente en Europa habla francés y español, italiano, o sea, eso no es nada del otro mundo, no hace daño, no es imposible, ¿no? Muchos de nuestros grandes traductores de la Biblia fueron también políglotas, es decir, hablaron varios idiomas. Casiodoro de Reina, pues hablaba español y sabía el griego y el hebreo, por supuesto el latín, que era la lengua de la teología, pero él vivió en Francia y Alemania, entonces hablaba cuando menos 6 lenguas, Casiodoro de Reina, ¿no? Por algo su traducción es una gran traducción. Lo mismo que Lutero, que hablaba el alemán, el latín, escribía muy bien el latín, hablaba el griego, o conocía el hebreo, entonces no es nada del otro mundo. Yo diría, primero a los pequeñitos de indígenas o no indígenas, hay que tratar de enseñarles 2 o 3 lenguas al mismo tiempo, porque eso les va a abrir mucho campo en todos sentidos. Así como los cristianos vivieron al nacimiento de la iglesia en una lengua universal que era el griego, nosotros tenemos hoy el inglés como una lengua universal. Y aunque hablamos español, que es una lengua, para mi gusto, más rica que el inglés, si yo no hablo inglés, estoy muy limitado en muchas cosas. Entonces, todos tenemos que aprender varias lenguas. Y si nos interesa la Biblia y si nos interesa la traducción, tenemos el desafío de estudiar griego y hebreo. No se brinque esa parte, no diga, no, yo no lo necesito. Yo conozco el español y conozco el zapoteca. No, sí, pero de todas maneras necesita el griego y el hebreo. Nunca va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ya, si lo que queremos también en grupos marginados de lenguas indígenas es ayudarles a tener contacto con la cultura universal, pues sí tenemos que hacer algún tipo de actividades donde la lengua predominante, que no la lengua colonialista ni hegemónica, esos son términos de los izquierdosos, la lengua predominante, que es en donde se contiene la riqueza de la historia,
ellos puedan conocerla para tener acceso. Claro, por ejemplo, el trabajar la Biblia en las dos lenguas de forma paralela, ese es un ámbito que a ellos les interesa mucho, que les va a facilitar mucho y que les va a ayudar, ¿no? La música es otra forma, ¿no? Tristemente, miren, por ejemplo, muchos cristianos indígenas tienen su música autóctona que es muy bonita, es muy auténtica, y no les están llegando los himnos y la gran música cristiana, sino la música comercial rock and rollera. Entonces, bueno, vamos a ayudarles a darles la buena música, los himnos que tienen un vocabulario maravilloso que les va a enriquecer muchísimo, y ese tipo de actividades, ¿no? También la visita, cuando sea posible, la visita a alguna actividad fuera de su ámbito. Creo que estos antropólogos trasnochados que persiguen a los indígenas evangélicos es porque dicen, es que el indígena no puede cambiar de religión, ese tiene que mantener sus usos y costumbres. Cuidado, no vayamos a caer nosotros diciendo lo mismo, que se tiene que quedar en sus usos y costumbres, ¿no? ¿Por qué no lo llevamos a algún concierto, a algún museo, a alguna conferencia, aunque no entienda gran cosa, pero el encuentro con la otra cultura, así como a nosotros nos enriquece, a ellos también los enriquece. A lo mejor usted, si pudiera, se pagaba un viaje a Europa y se enriquecería mucho. Bueno, pues también el indígena se enriquece, no se contamina si lo llevamos a otra parte. El indígena no es un menor de edad, no es una persona que no tenga capacidad intelectual, es alguien tan humano, tan inteligente como cualquiera, de tal manera que pueda enfrentarse a decidir si cambia o no cambia de religión, si quiere o no quiere preservar su cultura, si quiere importar o no importar lo que ha entendido y lo que ha conocido. Pero eso es una decisión de él, no es algo que nosotros le tenemos que imponer. Pero nosotros sí tenemos que facilitar el camino para que conozca la cultura, ¿no? Porque si no la conoce, pues es más fácil presa de la explotación, de que lo tengan arrinconado, de que lo engañen, de que lo roben, porque no sabe la lengua, no sabe la ciencia, no sabe la historia, ¿no? Es triste, pues. Gracias. Aquí hay otro comentario de Carla. Dice, muchas gracias. Wow, escuchar que conocer a Jesús nos da la luz a entender el Antiguo Testamento. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otro comentario, alguna pregunta antes de cerrar. Muy buenas noches. Adelante. Excelente exposición. Gracias por la oportunidad. Mi pregunta es la siguiente. Llegué un poco atrasado y estábamos hablando sobre el concepto didáctico para definir los elementos de la personalidad. Esto lo aprendí, desde luego, en el estudio secular, pero sé que en cuanto a la personalidad en la que se refiere intelecto, voluntad y sensibilidad, más bien proviene de la conformación que Dios estableció en el hombre cuando lo hizo. Si podría abundar un poquito más sobre este aspecto, le agradecería. Claro, muchas culturas antiguas, la vida no vale nada, como dice la canción de José Alfredo Jiménez, ¿no? En Japón, por decir, era muy fácil hasta el siglo XVI matar a cualquiera, porque la vida no tenía valor. La gente igual se suicidaba sin mayor problema, ¿no? En el mundo grecorromano, el esclavo podía ser matado por su patrón sin problema, ¿no? Era como un subhumano. ¿En qué momento llegamos a la concepción de que todos los hombres son iguales y que la vida humana tiene un valor infinito gracias al pensamiento cristiano de que somos imagen y semejanza de Dios? Y ese ser imagen de Dios es la personalidad, es decir, a diferencia de un animal, de un árbol o de una piedra, el hombre puede pensar. Y al pensar, ser consciente de lo que lo rodea y ser consciente también de la moral. Y entonces, aunada el intelecto a su voluntad, a la capacidad de decidir, ningún otro ser orgánico o inorgánico es libre más que el hombre, es lo que hace al hombre un ser constitutivo de esto que a partir de entonces vamos a llamar la persona humana, ¿no? Y si la voluntad y el intelecto están correctamente enfocados e integrados, entonces la voluntad debe ser voluntad para amar, porque Dios es amor
y la única respuesta posible, auténtica del hombre hacia Dios es también el amor, entonces el hombre está constituido de ese intelecto, razón, que proviene del logos divino, de esa voluntad, libertad, que Dios le da también como un ser con voluntad, que es Él, para el amor. Intelecto, sentimiento, voluntad se integran en un ser distinto a todos los seres, a la vez semejante a Dios, que le hace irrepetible, que le hace absolutamente digno de respeto en cuanto a su especie, en cuanto que conlleva la forma de ser un animal racional, espiritual, y que por supuesto entonces la vida adquiere un valor infinito, que a no ser que algunas causas externas a nosotros nos corten la vida, nosotros tenemos que respetar la vida, como lo decía Dios a Noé, el hombre que derrame sangre, su sangre será derramada porque a imagen de Dios es el hombre, ¿no? Esto, que era un pensamiento judío, se vuelve un pensamiento universal gracias a los grandes teólogos cristianos. Y ahora, bueno, cualquier persona da por sentado que es obvio que todos somos iguales, que todos somos personas, que todos tenemos derechos, pero no es tan fácil, no se daba por sentado siempre. Empezó a entenderse y a aceptarse gracias al cristianismo. Gracias, muy amable. Gracias, hermano Cristian. ¿Alguien más? Si nadie más tiene alguna pregunta, voy a leer un último comentario que está en Facebook. Dice, leer la Biblia nos provee de mucha sabiduría. Muchas gracias, hermano Cristian. Efectivamente, tenemos que ser bilingüe o multilingüe. Esto nos enriquece bastante. Muchas gracias por sus consejos, saludos y bendiciones a todos. Gracias a ustedes. Un placer haber estado con ustedes, que me hayan escuchado, que me hayan tenido paciencia. Y yo espero que algo les deje dudas, les deje en qué pensar. Y si se quedan con algo en qué pensar, pues ya me daré por bien servido.